Hola, soy Mercedes Azpilicueta. Les voy a leer un pequeño texto que es parte del archivo invisible curado por Pilar Soler. Lady Lilith, la otra mujer. Hace algunos años que vengo pensando en mujeres o personajes de nuestra historia que representen cierta diversidad dentro del sistema patriarcal en el que vivimos y que me sirvan para guiar mi propia historia personal. Algunas veces estos personajes son viajeras que atraviesan océanos, que llegan a otras latitudes y lidian con otras costumbres. Otras veces son escritoras que, si bien ocupan lugares privilegiados, se ocupan de la educación y sobre todo de tejer cierta ficción alrededor de sus vidas y de quienes las rodean. Viajes y literatura son dos de las cosas que nunca faltan a la hora de describir a estas musas que me acompañan a donde quiera que vaya. Sin embargo, en los últimos años he estado necesitando de musas que me ayuden a reformular otro tipo de identidad como mujer. Mujer casi al borde de los 40 años, cuyo pelo se va llenando poco a poco de canas blancas, que vive lejos de la familia que la vio crecer, que no tiene hijos, pero sí marido. Esta cuarentona alterna sus días entre lecturas de todo tipo, cuentos fantásticos, donde lo extraño surge de lo familiar, donde asusta lo que creemos conocer y se relata sin querer sobre los pavores de nuestra época. Además de tales escapes fantásticos, otras lecturas incluyen teoría ensayística que tenga el cuerpo como punto de referencia, cuentos para niñes en idiomas apenas comprendidos y relatos del Medio Oriente donde sultanas de harenes copulan y gozan entre ellas, rompiendo todo tipo de canon histórico. A estas incursiones escapistas no falta nunca la amada astrología, los tránsitos lunares y los rituales ayurvédicos que propician tales encuentros. Nuestra cuarentona, que con los días se ha vuelto un poco más taciturna, sabe que su relación con el lenguaje, un tanto irracional y no articulado, cada tanto debe incurrir en las metáforas para dar sentido, o mejor dicho, nombrar lo que le sucede. Así es como, casi entrada la primavera en el hemisferio norte y al comienzo de la pandemia en el hemisferio occidental, cuando las plantas de tomates pegaban unos estirones un tanto espásticos y el canto de los pájaros se hacía escuchar, sobre todo un tal mirlo que todas las tardes posaba en la misma cornisa. Nuestra cuarentona, resguardada en su torre de cristal de 40 metros cuadrados, pero desdichada al no cuajar con la mayoría de sus amigas de la infancia, familiares y colegas que pululaban en su vida virtual comiendo asados entre pañales y mamaderas, dio con la historia que necesitaba para oxigenar su cuerpo ya un tanto oxidado y, digamos también, un poco cansado. Esta historia es el mito de la otra mujer, Lilith, una historia fundacional, o podríamos decir fantástica, sobre la creación de la primera mujer y el primer hombre. Ustedes ya conocen bien esta historia, pero vale la pena revisitarla porque la lectura renueva la escritura y por ende todo aquello que percibimos. Bien sabemos que para que exista un mundo distinto tiene que haber un lenguaje distinto que represente lo que es distinto. Ahora bien, hay dos libros muy amados en mi biblioteca escueta que tratan a Lilith. Uno es el Diccionario de Símbolos del catalán Juan Eduardo Cirlot, poeta crítico de arte, mitólogo, iconógrafo y músico. Este libro, que pesa como una roca, me lo traje de la biblioteca que tengo en Buenos Aires y me acompaña hace unos 20 años. El otro libro se llama Reconceiving Women, Separating Motherhood from Female Identity, y es de la norteamericana Mardi Arland, escritora y psicoanalista. Este libro lo leí hace un año aproximadamente, al comienzo de la pandemia, siguiendo las recomendaciones de mi terapeuta cuando vio el andamiaje emocional que ella debía apuntalar.
Dice Mardi Arland, la traducción torpe es mía y algunos comentarios agregados también. Según la leyenda, Lilith es la primera mujer creada por Dios con la misma tierra con la que crea a Adán, el primer hombre. Lilith y Adán comenzaron a pelearse sobre quién estaría debajo de quién al momento de tener relaciones sexuales. ¿Por qué de acostarme debajo de ti?, preguntaba Lilith. Yo también fui hecha de polvo y por lo tanto soy tú igual. Lilith fue quien se dio cuenta que ninguno se estaba escuchando, entonces pronunció el nombre de Dios y se esfumó en el aire de la palabra, escapándose a vivir al Mar Rojo, conocido también como el hogar de muchos demonios. Allí se entregó a la lujuria y dio a luz a muchos hijos llamados Lilim. Adán se quejó ante Dios diciendo que Lilith se había fugado. Dios entonces mandó 3 ángeles a buscarla, diciendo que si ella se negaba, tendría que sacrificar 100 de sus hijos por día. Cuando 3 ángeles de Dios fueron a buscarla, Lilith se negó. Dijo en vez que ella estaba destinada a debilitar a niñes a menos que estuviesen protegidos por los nombres de los 3 ángeles que vinieron por ella o por la imagen de Dios. Así llegamos a nombrar a Lilith, primera mujer libre de la historia, mujer fatal, relacionada también con el espíritu del viento. En su nombre aparece la palabra Lil, que simboliza viento, aire o espíritu. Diosa de la oscuridad, en hebreo la palabra Laila significa noche. Demonio o criatura maligna, mujer que abandona a su marido y al jardín del Edén. La perdición de los hombres, serpiente, mitad animal y mitad humana, diableza, mujer de belleza y sensualidad arrebatadora, siempre desnuda y mujer provocadora. Con todos estos nombres, Lilith representa todo lo contrario de la esposa fiel y madre abnegada y obediente. Mardi Arland continúa. Su leyenda ilustra la represión y la importancia del lenguaje a la hora de construir nuestra subjetividad. Lilith nombra el nombre de Dios en el momento que abandona a Adán. Y, considerando el rol del lenguaje dentro de nuestra propia subjetividad, uno podría interpretar el nombramiento de Dios por parte de Lilith como el empoderamiento de su propio destino. ¿Acaso Dios no reconoció la validez de su pedido hacia su propia subjetividad al no forzarla a regresar con Adán?, se pregunta Arland. Por su parte, el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot describe a Lilith como primera mujer de Adán, según la leyenda hebrea, espectro nocturno, enemigo de los partos y de los recién nacidos, satélite invisible de la tierra, mítica. En la tradición israelita corresponde a la lamia de griegos y romanos. Su figura puede coincidir con Brunilda en la saga de los Nibelungos, en contraposición a Crimilda, que es Eva. Símbolo de la madre terrible. Todos estos rasgos aproximan este ser a la imagen griega de Hécate, exigente de sacrificios humanos. Lilith personifica la imago materna en cuanto reparación vengadora, que actúa contra el hijo y contra su esposa, tema transferido en otros aspectos a la madrastra y a la madre política. No se debe identificar literalmente como la madre, sino con la idea de esta venerada, amada y temida durante la infancia. Lilith puede surgir como amante desdeñada o anterior olvidada, cual en el caso aludido de Brunilda, o como tentadora que, en nombre de la imagen materna, pretende y procura destruir al hijo y a su esposa. Posee cierto aspecto viriloide, como Hécate, cazadora maldita. La superación de este peligro se simboliza en los trabajos de Hércules mediante el triunfo sobre las Amazonas. Estas son las palabras de Cirlot para describir a Lilith en su diccionario de símbolos. Y por mi parte, aún no estoy segura cómo abordar a Lilith. Desde ya se me ha aparecido en mis sueños, ha hecho de mensajera y me ha susurrado al oído palabras nuevas para mí que debía traerme de tiempos perdidos.
Y es que en estos tiempos que corren, de pandemia y de conectividad, en los que el espacio temporal se ha convertido en nuestro espacio físico, es que siento que este personaje fundacional, omitida tantas veces de mis clases de catecismo cuando era chica, de tiempos remotos y hasta de mis sueños, es que ha venido esta vez a sentarse aquí en mi mesa.